Bueno, buenos días para todos. El Señor les bendiga grandemente. Estamos contentos de estar una vez más aquí reunidos por estos medios, predicando la palabra del Señor. Estoy contento de volverlos a saludar. Un saludo para todos los que se conectan, los que ven esta transmisión en vivo, los que la van a ver más adelante. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y esperamos que esta palabra sea de bendición para todos ustedes como lo ha sido para mi vida. En este día quiero que antes de que vayamos a la palabra podamos tomar un tiempito para que oremos y coloquemos esta palabra que el Señor nos ha traído en este día en las manos del Señor. Te voy a pedir que allí desde tu casa inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso por este tiempo tan maravilloso que nos da, por esta oportunidad que nos da hoy domingo de reunirnos, por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra, por esta oportunidad que nos da de tener la vida, de tener a nuestra familia y bueno, por darnos tantas cosas maravillosas, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido con la diestra de su mano y estamos de verdad muy contentos y muy agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que nos ha dado en este tiempo. Vamos a orar. Yo te pido que cierres tus ojos y oremos. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te adoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón, Señor bendito. En estos momentos, Señor, queremos colocar tu preciosa palabra, Señor, delante de ti y, Señor, pidiéndote que seas tú hablándonos, que seas tú dirigiéndonos, que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de cada corazón de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, Señor, que está allí conectado en este día domingo precioso, Señor bendito, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros y que, Señor bendito, no vuelva vacía, sino que la podamos colocar en práctica, Señor amado, que podamos aprender de ella. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, esta palabra tiene como título nutrido o desnutrido. Nutrido o desnutrido. La nutrición a lo largo del tiempo ha sido muy importante para nosotros los seres humanos. Dios ha sido tan maravilloso que Él nos dejó en la tierra toda clase de alimentos, como lo vemos en el Génesis, hizo toda clase de animales y nosotros de una u otra manera nos vemos beneficiados de esa creación tan maravillosa que el Señor ha hecho. Por ejemplo, el ser humano o el cuerpo necesita de alimentos para poder sobrevivir, pero una nutrición buena es el reflejo de una buena salud. Estaba investigando con Paola Espinosa, que es enfermera, todos la conocen, y pues estábamos dialogando un rato acerca de este tema de la nutrición. Y podíamos mirar que muchas de las enfermedades crónicas que existen en la vida de cada ser humano dependen mucho de lo que come. Por ejemplo, si nosotros nos descuidamos en la sal, muchas personas desarrollan hipertensión. De pronto, si las personas comen mucho azúcar, si usted es de los que les gusta comer muchos dulces, muchas golosinas, muchos bombones, por ejemplo, puede desencadenar en una enfermedad que se llama la diabetes. Si usted se alimenta de grasas, come muchas frituras, puede dar problemas cardíacos y puede también sobrellevar al sobrepeso, puede tener problemas de colesterol. Por ejemplo, el consumo excesivo de la carne roja nos produce gota, produce dolor en las articulaciones, porque se dispara algo en el cuerpo que se llama el ácido úrico. Y así por el estilo hay muchas enfermedades que dependen de una mala nutrición. Y yo le estoy hablando en la parte física, ¿no? Que es nuestro cuerpo. Por eso es que los médicos, cuando nosotros vamos, ellos recomiendan que nosotros tengamos una dieta en frutas. ¿Cuántas veces nosotros nos alimentamos con frutas, por ejemplo? Si estás consumiendo frutas, a veces nosotros preferimos comprarnos un paquete de papas, a veces preferimos tomarnos 2 o 3 vasos de gaseosa antes de comernos una manzana, por ejemplo. La manzana es un alimento supremamente beneficioso para el cuerpo porque es un antioxidante, dicen los médicos. Entonces, en vez de nosotros tomar tanta gaseosa o en vez de tomar tanto dulce, deberíamos comer, por ejemplo, una manzana, comer frutas, pero a veces no la incluimos en nuestra dieta. Otro alimento muy importante que nosotros tenemos y que el Señor nos ha dado son las verduras. Las verduras son maravillosas. Y bueno, pues hay veces que nosotros nos sirven verduras, ay no, ya hicieron verduras, o les hacemos el feo. Entonces, bueno, cierta vez tenía un amigo
y me decía que su esposa estaba sufriendo de anemia. Y los médicos no daban con el chiste de pronto porque ella había desarrollado esta enfermedad. Y resulta que esta mujer no comía ningún tipo de proteínas. No comía ni pollo, no comía ni carne, no comía pescado, ningún tipo de proteínas. Se alimentaba de cosas ligeras, se comía un pan, tomaba agua panela y prácticamente no se alimentaba muy bien. Y ella comenzó a perder peso y a tener problemas en su sangre. Y descubrieron que era la falta de proteína, la grasa en la sangre le produjo esta enfermedad. Entonces ahora ella estaba en un tratamiento muy riguroso donde tenía que alimentarse muy bien para que sus plaquetas y su sistema inmunológico pudiera subir. Pues de la misma manera como el cuerpo necesita estos nutrientes, de la misma manera como el cuerpo necesita nutrirse, nuestro espíritu también necesita ser nutrido. Y hay 5 enemigos, por lo menos yo encontré 5 enemigos que el Señor me regalaba en su palabra, que son los enemigos de una buena nutrición espiritual. Y antes de ir al tema, yo quisiera que usted fuera conmigo a la palabra en el libro de Isaías 44:12. Isaías 44:12. Vamos a leerlo en esta mañana. Isaías 44:12 dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Miren, aquí ese herrero es usted y soy yo y somos todos nosotros los que somos hijos de Dios, o todos nosotros los que trabajamos en la iglesia como tal, todos los que le servimos a Él de una u otra forma. ¿Qué oficio era el de ser herrero? El herrero era el que fabricaba las armas, por ejemplo, las espadas. Aquí, por ejemplo, tengo mi espada, la palabra del Señor. Entonces el herrero comenzaba a... ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es el ambiente? El ambiente donde trabaja un herrero es un ambiente de calor, porque él tiene algo que se llama el fuelle, donde sopla el horno, que trabaja a altas temperaturas para que el metal pueda fundirse. Y dice que en las ascuas él comienza a martillar y a martillar y a martillar el metal para darle forma. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo trabajé en una empresa de cilindros de gas, ¿sí? Las pipas de gas que nosotros trabajamos para cocinar. Y como yo era nuevo, me enviaron a uno de los peores oficios que había en la empresa, y era hornear el metal. Entonces esa fábrica tenía un horno donde por un lado entraban los cilindros fríos, pero daba una vuelta y estaba a una temperatura altísima, y por otro lado salían los cilindros calientes. Entonces a mí me tocaba hacer una operación de colgar los cilindros de 40 libras, de 100 libras por un lado fríos, y estar pendiente cuando daban la vuelta, bajarlos cuando ya estaban calientes para templar el metal. Y estaba todo el día sometido, yo sudaba, me sentía deshidratado y yo sentía que las fuerzas me fallaban. Pues yo quiero decirle que si uno no se alimenta bien en el trabajo, lo primero que va a tener es que un desmayo, como le pasó aquí en la historia de Isaías. El herrero, usted y yo, si nos enfrentamos a esas altas temperaturas que es la vida, las pruebas de la vida sugieren altas temperaturas en nosotros. Las pruebas de la vida, dice el Señor, que Él nos va a probar a nosotros como el fuego se prueba al oro y como el crisol la plata. Entonces nosotros vamos a estar continuamente sometidos a diferentes pruebas en nuestra vida, y si nosotros no nos estamos alimentando de la palabra del Señor, si no estamos alimentándonos de la oración, si no tenemos una intimidad con Dios, pues ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a pasar lo que le pasó a este herrero en Isaías. ¿Qué le pasó a él? Sintió sed pero no tomó agua, sintió hambre y no comió, y ¿cuál fue el resultado? Desmayarse. Muchas personas que no nutren, están desnutridos, mejor dicho, en su área espiritual. Lo más posible, mi amado hermano, es que cuando vengan esas pruebas difíciles y usted esté bajo altas temperaturas en la vida, usted se vaya a desmayar. Y quiero decirle, el primer enemigo que encontramos nosotros en la desnutrición espiritual son las caídas constantes. Las caídas constantes hacen que nosotros lleguemos a la desnutrición espiritual. Y como ejemplo tenemos a David, sí, el rey David. La palabra de Dios nos dice que el rey David, en los tiempos que ellos salían a la guerra, no fue a la guerra, sino que se quedó paseando sobre el terrado de su casa. Y dice que a lo lejos comienza a mirar una mujer que se estaba bañando. ¿Cómo? Se estaba bañando desnuda. Primera caída, comenzó a mirar.
Después, con el tiempo, yo creo que David no se conformó con solamente mirar a Betsabé de lejos, sino que le envió un WhatsApp. Hola, ¿cómo estás, Betsabé? Ah, hola, rey David. Después de eso entraron en confianza. Y ya yo creo que Betsabé no le decía al rey David. Yo creo que tal fue la confianza de ellos que le decía: hola, David, ¿cómo estás, David? ¿Qué haces, David? Y ya no se trataban, sino que comenzaron ¿con qué? Con cosas pequeñas. Así comenzamos nosotros. Comenzamos con cosas pequeñas, a mirar lo pequeño, a tener un paso más allá, a ir un poco más allá. Y esas caídas constantes son las que nos hacen entrar en esa desnutrición espiritual. Miremos qué nos dice la Biblia. Y para esto quiero que vayas conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 17 al 20. Miremos lo que dice la palabra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos el pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Tremenda esta situación, mi amado hermano. Todos sabemos que el pecado trae un fruto. ¿Cuál fue el fruto? El fruto fue que David cometió asesinato, mandó matar a su esposo Urías, lo colocó en las primeras líneas de batalla. Y lo segundo es que Betsabé, producto de eso, había quedado embarazada. Pero ¿qué pasó con el fruto del pecado? Este niño que venía en camino era el fruto de una relación pecaminosa entre David y Betsabé. Y entonces Natán, el profeta, confronta a David de parte del Señor. Y todos conocemos esta historia, como David dice que el que tomó la única oveja de este hombre pobre tendrá que pagar 4 tantos el valor de ella. Pues yo quiero decirle, mi amado hermano, que David no quiso comer porque él sabía que su hijo, que era fruto de su pecado, iba a morir. Mi amado hermano, ¿y sabe qué hicieron los ancianos? Los ancianos, los consejeros, los de experiencia de David, fueron a levantarlo porque David no quiso comer ¿qué? Pan ni beber nada de agua. Él quedó postrado en tierra y los ancianos vinieron a levantarlo. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros tenemos esas caídas una y otra vez repetitivas, eso nos trae desnutrición espiritual. Porque cuando nosotros no nos queremos levantar de sí ni volver en sí, no estamos alimentándonos de la palabra, ni escuchamos los consejos de los pastores, ni escuchamos la palabra que se nos predica. No queremos sino solamente quedarnos como David, tirado en el piso. Pero aquí pasa algo interesante, y es que el niño muere, el fruto del pecado muere. Y cuando David se entera por medio de sus siervos que el niño había muerto, ¡ah, qué sorpresa! Se levantó, se limpió, se ungió, y dice la palabra de Dios que comió pan y bebió vino otra vez. ¿Qué sucede aquí? Que ese fruto en la vida pecaminosa en nosotros tiene que morir. Cuando nosotros hacemos morir las obras de la carne en nuestra vida y nuestro corazón, cuando nosotros hacemos morir ese fruto del pecado, entonces vamos a volver a tener apetito de volver a encontrarnos con Dios en la palabra. Entonces vamos a tener apetito de comernos esas manzanas que nos nutren. Vamos a tener apetito de volver a comer esas verduras espirituales que tanto nos hacen bien. Por el contrario, vamos a estar en la posición de David, donde él se encontraba como tirado en el piso, no quería comer y no quería tomar agua. Como segundo punto, otro enemigo de la nutrición espiritual es la falta de visión.
Sí, mi amado hermano, la falta de visión. Y para esto quiero que leamos Hechos, capítulo 9, versículo 8 al 19. Es una historia muy hermosa conocida por todos. Y dice así: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. 19. Y habiendo tomado alimento, escuche, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El segundo punto o el segundo enemigo de la nutrición espiritual es la falta de visión. Recordemos que Saulo, él tenía una visión tremenda, él había sido entrenado bajo los pies de Gamaliel, era un defensor de la ley. ¿Cuál era la visión de Saulo? La visión de Saulo aquí en la palabra era de matar a los cristianos, de encerrarlos en las cárceles, de llevarlos allá para que no siguieran predicando de ese Jesús. Pero ¿qué pasa? El Señor Jesucristo se le aparece en el camino en una luz brillante y lo deja ciego. Él pierde totalmente su visión. Le dice: ¿quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y entonces Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y él le dice: ve y sigue mis instrucciones y se te dirá qué hacer. ¿Qué pasa con Pablo? Él queda ciego. ¿Pierde qué? Pierde su visión. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la visión? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ese maravilloso llamamiento, ese llamado que el Señor nos ha hecho a la alabanza, a la predicación de su palabra, al servirle a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos colocado como excusa esta enfermedad por la que estamos padeciendo para solamente resguardarnos y no ser útiles a Dios, pudiendo predicar en estos momentos donde las personas tienen más hambre de la palabra del Señor? Es cuando nosotros debemos recuperar la visión. Pues ¿sabe qué hizo Pablo? Al quedar ciego, dice la palabra que no comió ni bebió nada. La falta de visión nos hace perder el apetito. Y cuando nosotros perdemos el apetito por las cosas del Señor, entonces es cuando nosotros mismos comenzamos ¿a qué? A flaquear. Y comenzamos a perder nuestra visión. Porque muchos de nosotros colocamos la mirada ¿en dónde? En el hombre, en las personas, mi amado hermano. Y es sumamente importante que nosotros entendamos que el ser humano siempre va a fallar, que el ser humano se equivoca, pero que el Señor no. Dios nunca. El ser humano es tremendo, porque el ser humano siempre juzga, el ser humano siempre señala. Pero ¿qué pasa con el Señor Jesucristo? Él tiene su perdón, Él es misericordioso, Él nos limpia con su sangre preciosa. Dice que Ananías fue y colocó su mano sobre Pablo y dice que cayeron de sus ojos como ¿qué? Como 2 escamas, y él recuperó la visión. Cuando él recupera su visión y recupera su identidad en el Señor, entonces nosotros sabemos que él comienza a comer y a fortalecerse. Yo te pido y yo te exhorto en esta mañana para que tú recuperes tu visión. ¿Cuál es el llamamiento, amigo fiel que me escuchas? ¿Cuál es el llamamiento, profe de escuela infantil? ¿Cuál es tu llamamiento, joven de alabanza? ¿Cuál es tu llamamiento a servirle al Señor?
Nosotros necesitamos, hacemos un llamado a ti que tienes esos dones, que tienes esos talentos, para que te unas a este equipo de trabajo y puedas ser de ayuda en la iglesia que tanto se necesita, para que tú sigas avanzando, para que sigas progresando en esa visión tan hermosa. El servicio a Dios nos da vida. Cuando nosotros le servimos a Dios, estamos conectados con el Señor, estamos aquí. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Pinto, barro. Mi amado hermano, contáctese, no esté ahí detrás de bambalinas, sino que usted hable con nosotros para que nosotros le podamos decir en qué nos puede colaborar en estos momentos tan importantes. La falta de visión. Como tercero, tenemos el quedarnos rezagados. Y para eso quiero que vayan al primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 11 al 13. Y dice la palabra del Señor así: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también, un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una marecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba ¿qué? Enfermo. Una de las cosas, mi amado hermano, otro enemigo de la nutrición espiritual, el quedarnos rezagados. Vemos cómo David estaba por allá donde los filisteos, y cuando llega a su campamento, los amalecitas se habían llevado a sus 2 esposas, a sus hijos y las esposas y todo lo que ellos tenían en su campamento. Y entonces David sale tras la huida de estos hombres, y en el camino se encuentra este joven egipcio. ¿Y cómo estaba el joven egipcio? No había comido en 3 días ni en 3 noches, estaba botado en el piso, no había comido pan. Mi amado hermano, no podemos quedarnos rezagados. ¿Qué le había pasado a este muchacho egipcio? Pues simplemente se había quedado rezagado. Su amo lo había abandonado porque había enfermado. Cuando nosotros no comemos bien, cuando nosotros no nos alimentamos de la mejor manera, entonces muy seguramente usted se va a debilitar y usted se va a enfermar. Y mi amado hermano, cuando nosotros no estamos al mismo ritmo de los demás, nos quedamos rezagados. ¿Cuántos de ustedes no han seguido, por ejemplo, esta transmisión? ¿Cuántos de ustedes, mi amado hermano, han colocado esto en segundo plano? ¿Cuántos de ustedes comparten otras cosas, pero no lo de su propia casa, que es palabra de vida para el mundo? Y eso hay que tener sentido, por ejemplo, de pertenencia. Entonces, no, pues a veces uno le pregunta a las personas: ¿viste la prédica? No, no la he visto. ¿Viste tal? No lo he visto. Y yo bendigo a las personas que van al nivel, que no se han perdido ninguna transmisión, que están ahí, Conexión Palabra, están pendientes de Palabra Kids, están pendientes de los devocionales a las 10, que están pendientes, por ejemplo, de la prédica del jueves, que están pendientes de esta transmisión de los domingos, mi amado hermano. Yo los quiero bendecir por eso, mi amado hermano. Pero ¿qué hay de los que se quedan rezagados? ¿Qué hay de los que no se están alimentando de pan? ¿Qué hay de los que apoyan a veces más lo de otras partes que lo de su propia casa? Eso sería como decirle yo a mi esposa: hoy voy a compartir el mercado con la vecina, y esta noche voy a dormir con la vecina un día y voy a dormir otra noche contigo. Lo más probablemente, ¿qué me va a decir mi esposa? ¿Qué me va a decir? ¿Usted qué piensa que me diría la esposa? ¿Qué me diría la pastora? No, lo más probable es que esto se acaba. Y si usted se quiere estar con la vecina, mejor quédese con la vecina. Y porque aquí la casa se tiene que respetar. Sí, mi amado hermano, muchos de nosotros hemos estado rezagados. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? Que usted está débil. Sí, mi amado hermano, porque es que Dios le hizo un llamamiento aquí en Palabra de Vida para el mundo. Aquí es donde Dios lo ha llamado, aquí es donde Dios le ha dado la visión, aquí es donde Dios le ha dado esas fuerzas para que usted siga adelante. Y es aquí donde Dios está dando ese pan para que usted coma y para que usted beba. ¿Qué hizo David con el muchacho? Le dieron a comer higos, le dieron a comer agua, le dieron a comer pan, y dice que su espíritu revivió. Que sea un compromiso, mi amado hermano, que usted comience a seguir estas prédicas, que usted comience a estar en su casa, en la palabra de Dios, y que usted no se pueda quedar rezagado. Como cuarto punto está el enojo. Sí, el enojo es otro enemigo grave de la desnutrición. Y para este ejemplo quiero que vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 32 y 34. Y la palabra de Dios dice así: y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo.
de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan en el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había ¿qué? Afrentado. El enojo trae dolor a nuestra vida y por consiguiente no nos deja alimentarnos ni comer el pan. Aquí encontramos cómo Saúl estaba detrás de la cabeza de ¿quién? Del rey David, y no había descansado porque en su corazón había desconfianza y quería ver hasta que el rey David estuviera como muerto. Y Jonatán le reclama a su papá: ¿pero por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho él? Y entonces, ¿qué hace el rey Saúl? Le tira una lanza. Entonces Jonatán entendió y dice que se enojó y se saltó en ira. ¿Contra quién? Contra su padre. Mire, mi amado hermano, hay veces que nosotros como líderes nos equivocamos. Sí, hay veces que nosotros como pastores nos equivocamos con las personas. Hay muchos, mi amado hermano, de pronto que se enojan conmigo, que se enojan con mi esposa de pronto, que dice: pero no me han llamado, pero no ha venido. ¿Y sabe qué dice? Pues no voy a ver las predicaciones, pues no la voy a ver, no voy a comer pan. Eso hizo Jonatán con su papá. Y nosotros, Dios nos ha colocado aquí como padres. Dios nos ha colocado como padres. Dios es nuestro papá. Yo soy padre, pero Dios me ha colocado como líder en esta casa, como pastor de esta iglesia. Y yo soy el papá a veces para muchos, soy un padre espiritual para muchas personas, para muchos soy ejemplo. ¿Y sabe qué? Yo sin saberlo, muchas veces el Señor colocaba que predicaras con mi corazón, de decir que muchos tal vez estaban enojados, que muchos tal vez por una actitud, por una palabra, no lo entendían, tal vez no lo comprendían, no miran el contexto de pronto de la situación que nosotros manejamos, y tal vez estés enojado. Y porque tú estás enojado, no has querido seguir. No, pues no voy a apoyar, pues no me voy a suscribir al canal de YouTube, pues mejor me miro otra iglesia, pues mejor me miro aquí las predicaciones por allí de otro lado, pues mejor voy a, quiero hacer la predica a las 8:30, pues me pongo a ver mejor por allá la novela, pues me pongo a hacer otra cosa, pero no lo voy a hacer porque yo tengo una herida en mi corazón tal vez, o no voy a apoyar esa iglesia. Hay cristianos y una cosa y la otra. Pues yo quiero decirle que el enojo que tú sientes en tu corazón te está cegando. Yo quiero decirte que nos perdones en el nombre de Jesús, que si en algo nos hemos equivocado contigo, yo quiero que tú hagas las paces primeramente con el Señor y que tú dejes esa raíz de amargura. Si no es conmigo, de pronto con un líder de la iglesia, de pronto con una persona, y tú estás enojado, estás dolorido en tu corazón por algo que te hicieron. No sé si sea en el pasado, no sé si sea yo, tal vez fue otro pastor antes de mí, tal vez fue otro líder en otro lado, y tu corazón está resentido y está enojado, y por eso tú no quieres confiar, y no veo las predicaciones, y no hago, y no sigo, y no. Pues Jonatán se puso bravo, y no quiso comer pan, ni tomar agua. Eso es un enemigo de la desnutrición. Y finalmente, mi amada iglesia, como quinto y último punto, tenemos el desánimo. Y para mirar este ejemplo quiero que vayan conmigo a la palabra en Esdras, capítulo 10, versículo 6. Aquí en Esdras encontramos el último ejemplo, o el último enemigo de la desnutrición espiritual. Y dice la palabra de Dios así: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Joán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua otra vez, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. Mire, este enemigo del desánimo viene a ver la situación que está pasando. La situación nos trae desánimo. No, y ahora la economía, y ahora yo sin trabajo, yo en esta situación difícil. No, eso, mi amado hermano, pensar en lo que está pasando en el mundo, para muchos les trae desánimo. ¿Y sabe qué pasa con este desánimo? Usted no comienza ni a orar y no comienza a comer pan. El pan que estamos predicando aquí en lo largo de estos 5 puntos es la palabra del Señor, esta predica. Yo mismo, mi amado hermano, tengo que confesar que me he sentido desanimado muchas veces, porque a nosotros de una u otra manera nos esforzamos, mi amado hermano, nos esforzamos muchísimo, tenemos muchos sueños como líderes. Esdras era un líder, mi amado hermano, neto. Esdras era un sacerdote, Esdras era un escriba y tenía celo por la palabra del Señor. Pero ¿sabe por qué sentía dolor en su corazón? De ver el pecado de las personas, ver que las personas no lo apoyaban. Él sacaba el libro de la ley. Usted mira el libro de Esdras y él sacaba el libro de la ley y lo colocaba. ¿Y sabe qué estaban haciendo? ¿Sabe qué estaban haciendo, mi amado hermano?
todos los judíos que estaban llegando nuevamente a la ciudad de Jerusalén se habían casado en yugo desigual, se habían ido con otras mujeres que la ley había prohibido, estaban borrachos, estaban haciendo cosas del pueblo pagano. Y yo quiero decirle que uno como líder, de verdad, eso lo desanima. A título personal, en ocasiones en estos momentos me he desanimado mucho al ver que muchos líderes no nos han apoyado, al ver que muchas personas prefieren estar en otras cosas o apoyar otros ministerios que el propio ministerio que el Señor nos ha traído. Eso trae desánimo, pero no tiene que ser una excusa para que nosotros no nos alimentemos. Yo te pido que eso que tú has visto, ese mal ejemplo o esto que está sucediendo alrededor del mundo no traiga desánimo sobre ti, que tú confíes en Dios. Uno de los secretos para nosotros, los líderes, los pastores, claro, nosotros también sufrimos, y esta palabra primero tiene que ser predicada a mí como líder y como pastor, pero mi corazón muchas veces ha estado desanimado y muchas veces se ha sentido decaído y dolorido al ver la falta de compromiso de muchas personas que dicen amar a Dios, pero que en realidad sus actos demuestran lo contrario. Y uno como pastor se duele porque uno da de su vida. Dar el tiempo es dar vida. Muchas veces uno se duele porque da un consejo y ve cómo las personas hacen lo contrario. Uno se duele al ver que las personas no quieren, ni aman, ni sienten un sentido de pertenencia por este lugar, mi amado hermano. Y eso quiero decirles, mi amado hermano, que causa un dolor profundo. Aquí dice que Nehemías no comió porque se entristeció en su corazón. Pero vuelvo y les digo, mi amado hermano, el mensaje que yo traigo es que no nos podemos quedar ahí. Imaginen que yo me quedara en estos tiempos de dolor. Imagínense que yo me quedara pensando en aquellos que yo confiaba o en aquellos que yo decía, espero que apoyen, o espero, y al ver que no, que se han desanimado o que se han quedado rezagados o que están en caídas constantes o que simplemente su visión, veo que su visión está como la de Pablo con escamas en sus ojos. Imagínense eso. No, mi amado hermano, tenemos que levantarnos, y hablo por todos, tenemos que levantarnos en fe y tenemos que comer. Y tenemos que beber del agua del Espíritu y comer el pan de la palabra del Señor para levantarnos con poder y seguir luchando por este sueño que es palabra de vida para el mundo. ¿Quién dijo que palabra de vida para el mundo está muerta? ¿Quién dijo que la iglesia nos sigue? Nosotros somos la iglesia del Señor, pero la iglesia del Señor somos todos, no solamente yo, no solamente unos pocos, somos todos. Mis amados, espero que esta palabra llegue a tu corazón, que tú tomes conciencia, que tú hagas un alto en tu camino y que tú reconozcas. El primer paso al arrepentimiento es reconocer que estoy mal, que estoy desnutrido, que me falta el alimento espiritual. Y entonces el Señor dice en su palabra que Él es fiel y misericordioso para sanarnos. Dice en el libro de Juan, segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos míos, permaneced en Él. ¿En quién? En Jesús, para que cuando se manifieste, ¿qué es lo que está hablando Juan aquí? De la segunda venida del Señor Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia, se manifieste su parucía, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Avergonzados. Que el Señor venga y nos encuentre haciendo su obra. Que el Señor no venga y nos encuentre acostados y durmiendo. Porque dice la palabra del Señor que el que quiera ganar su vida, el que la quiera guardar, ay, que no salgo, ay, que qué miedo. Y yo no estoy con esto que seamos irresponsables. No, pero yo estoy diciendo esto que debemos dar más por el Señor. El que quiera guardar su vida la va a perder eternamente. Pero el que la pierda a causa de Cristo la va a ganar para siempre. Oremos. Amado Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea de alimento, sea el pan, Señor, para ese espíritu desnutrido, Señor, que se ha conectado. Que esta palabra sea esa agua, Espíritu Santo, que tú llegues que en agua, Señor, y ardas en nuestro interior. Porque te amamos, Señor, y yo sé que las personas que están colocando cuidado en este mensaje, Señor, te aman. Señor, perdónanos como líderes. Perdóname como líder, Señor, porque sé que no soy perfecto, Señor, y tal vez he fallado, Señor. Tal vez he causado heridas como la de Saúl a Jonathan, Señor. Y tal vez no soy consciente, Señor, pero tú sí lo sabes, y yo te pido que traigas paz, que traigas perdón y que traigas reconciliación. Yo pido perdón, Señor,
Por todos mis hermanos líderes, Señor, que han causado un mal ejemplo y que tal vez han traído heridas. Y por causa de esa herida, Señor, muchos se han apartado y se han alejado y no están comiendo ese pan ni bebiendo de esa agua. Perdónanos, perdónanos, Señor. Y pedimos perdón, Señor, a todos los que escuchan este mensaje, a todos los que se conectan. Yo pido perdón en nombre de todos los líderes que lo lastimaron, Señor amado. Y te ruego, Señor, que tú traigas una reconciliación. Te ruego, Señor, que tú traigas paz. Te ruego, Señor, que tú traigas ánimo a nuestra vida, que no nos quedemos rezagados como este joven egipcio, que le faltaron sus fuerzas porque hacía 3 días y hacía 3 noches que no comía. ¿Hace cuánto no comes de la palabra del Señor? Para muchos son meses donde no han abierto la Biblia, Señor bendito, pero yo te pido que tu Santo Espíritu traiga, Señor, convencimiento de pecado, que tú nos traigas con lazos de amor, Señor, nuevamente, Señor, a tus caminos, y que podamos, Señor, volver a ti, que cuando vengas tú en tu venida por tu iglesia, no quedemos avergonzados, sino que volvemos contigo a las nubes, Señor. Yo te doy gracias, Papito Dios, te bendigo, Señor amado, y te doy gracias, Señor, por este pueblo hermoso, por la Iglesia Palabra de Vida para el Mundo y también por todos nuestros hermanos que escuchan este mensaje. Bendícelos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amada Iglesia, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, que el Señor también te haya hablado como habló conmigo en mi corazón. Esperamos que sigas, no se te olvide de pronto suscribirte al canal de YouTube. Estamos como Palabra de Vida para el Mundo en YouTube, también estamos en Instagram. Ahorita finalizando aquí en los anuncios estarán todos los iconos de nuestras redes sociales. Comparte este video, que sea una bonita oportunidad para que te lo envíes a tu familia, de que tú sigas compartiendo y apoyando este ministerio tan hermoso que es Palabra de Vida para el Mundo. No se les olvide que a continuación viene Palabra Kids. Gracias por ser fiel, gracias por estar ahí y te pido que nos lleves también en tus oraciones. El Señor les bendiga grandemente y hasta pronto. Bendiciones.